Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 nosotros encontramos palabras, hechos, oración, palabras de ánimo y advertencias de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Las últimas horas de nuestro Señor se las pasó orando por ellos, advirtiéndoles del peligro y de todo lo que ellos iban a pasar cuando Él parta de esta tierra. Porque ya en el capítulo 18 encontramos el arresto de Jesús. Pero hay algo que llama la atención, que antes de su partida el Señor les dejó una advertencia a sus discípulos. No solo fue una advertencia, sino que el Señor se sinceró con ellos, diciéndole todo lo que iba a acontecer con ellos de ahora en más. Los discípulos no eran exclusivos del Señor, sino que los discípulos también estaban siendo en representación de cada cristiano en el mundo. Porque estas palabras no solamente van dirigidas a los discípulos, sino también van dirigidas a la iglesia. Y es importante que nosotros podamos entender y podamos valorar las palabras del Señor Jesús, estas palabras que expresó a sus discípulos. Y una de las palabras que encontramos en el primer versículo, mejor dicho, en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, nosotros podemos encontrar a Jesús, a nuestro Señor, siempre presentando los aspectos incómodos y difíciles del cristianismo. El Señor no nos ha mostrado las cosas fáciles del cristianismo, sino los aspectos incómodos y difíciles del cristianismo. En San Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, encontramos algo muy interesante. Encontramos a 3 personas que querían seguir a Jesús. 3 personas que estaban interesadas en seguir al Maestro. Pero Jesús, en estos versículos de Lucas, prefiere ponerle algunas trabas a estas personas que querían seguir al Señor Jesús. Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, hermanos, el Señor le estaba diciendo, ¿estás seguro que quieres seguirme a mí? El Señor no parece tan interesado en conseguir seguidores con esta respuesta. Nosotros, si llegase un individuo como estos a nuestra congregación, automáticamente lo estamos bautizando. Pero el Señor no está tan interesado, parece, en conseguir más seguidores. Porque dice en el versículo 59, el siguiente individuo, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Hermanos, en otras palabras, el Señor estaba diciendo, déjame ponerte algo bien en claro. Si tú decides seguirme a mí, tienes que ponerme a mí por encima de toda atadura familiar. Pero hay uno más. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor puso trabas a estos hombres. Y saben que las palabras sabias del Señor Jesús
hicieron que estos hombres retrocedan en el camino. Hermanos, estos aspectos difíciles que el Señor puso a estos hombres que los querían seguir parecen un poco desalentador y desanimador para cualquier persona. Hemos dicho que el camino del Señor no es camino de rosa, lo sabemos. Es un camino difícil de seguir, pero déjeme decirle que a la vez es el camino más extraordinario que una persona puede transitar. Porque ser hijo de Dios es tener un gran privilegio y una gran bendición. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor te ha perdonado, te ha redimido, te ha dado un nuevo corazón y ahora eres partícipe de las bendiciones juntamente con Cristo. Y cuando el Señor venga y te lleve a su morada celestial, tendrás grandes beneficios. Pero sabes que esos beneficios no solamente están en la vida eterna, sino aquí también. Tienes la bendición de congregarte, tienes la bendición de participar en medio de la congregación de los santos, pero también cada vez que oras, que te acercas ante el trono de la gracia, Dios escucha tus oraciones. Hay bendiciones, hay privilegios que son para los hijos de Dios. Son bendiciones que son verdad y siempre lo serán. Pero en medio de tantas bendiciones hay un pero. El Señor quiere también que consideremos la otra cara de la moneda. Quiere que consideremos la otra cara de la moneda del cristianismo. Porque las palabras que el Señor está expresando aquí en San Juan capítulo 15, versículo 18, hay un aborrecimiento del mundo hacia los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo hostil, un mundo que tiene una cosmovisión anticristiana, una cosmovisión que va en contra de los principios bíblicos, morales, éticos y en todos los aspectos. En medio de este mundo está la iglesia. Viviendo en este mundo está la iglesia. Pero cuando hablamos del mundo, hermanos, estamos hablando de algo en particular. No estamos hablando en sí de la materia, sino que estamos hablando del sistema entero de este mundo. Porque el mundo está compuesto por personas, por filosofías, por propósitos que son anticristianos. Eso es cuando hablamos el mundo. San Juan dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, este aborrecimiento que el Señor está hablando a la iglesia y que está advirtiendo a la iglesia que sucederá literalmente, está hablando que esto sucederá a los verdaderos cristianos. Este padecimiento no acontecerá a los falsos, porque los falsos son del mundo, porque los falsos pertenecen al reino de las tinieblas. Pero Jesús está haciendo referencia a que este aborrecimiento del mundo será a aquellos que están sujetos a la vid, lo que dice en San Juan capítulo 15, versículo 5. Aquellos que están sujetos a la vid, aquellos que llevan mucho fruto, aquellos que están en Jesucristo. Este aborrecimiento que el Señor estaba hablando a sus discípulos se dará, hermanos, de una manera u otra en tu vida. Se dará de una manera u otra en tu vida. Bajo cualquier aspecto, bajo cualquier gravedad, este aborrecimiento de los hombres hacia los cristianos se dará. ¿A cuántos le pasó que a partir de que se declararon cristianos o
en el colegio, en la escuela, en la casa, en el barrio, lo vieron pasar con una Biblia o lo escucharon hablar diferente o escucharon hablar de la palabra de Dios, les llamó la atención y su conducta hacia ustedes empezó a cambiar. A los 18 años me había convertido al Señor, pero en mi adolescencia y hasta los 17 tenía una amistad con una persona. Una buena amistad. Pero al tiempo de mi conversión, un día encontré a esta persona en el colectivo y le empecé a hablar del Señor, le empecé a hablar del Evangelio de Jesucristo. Esa persona me escuchó en ese momento. Pero después, hasta el día de hoy, no me volvió a mirar nunca más. Esta persona nunca más me volvió a saludar. He sentido el rechazo y he sentido que esa persona, a causa de mi fe, ha decidido romper la amistad. Hermanos, aunque esto acontezca, no es motivo de tristeza, de angustia, sino lo que vamos a ver a continuación, más adelante, que es un motivo de gozo para la vida del cristiano. Ahora, cuando hacemos una pregunta, ¿qué es lo que ocasiona este aborrecimiento del mundo hacia los cristianos? Hay algo, hermanos. Si tú tienes un documento nacional de identidad y una persona extranjera empieza a leer tu documento, va a identificar que tú perteneces a la República Argentina. Cuando tú hablas, cuando tú te comportas de una manera diferente al mundo, estás mostrando tu identidad. ¿Y sabes dónde está tu identidad, hermano? En Jesús. Lo que ocasiona ese aborrecimiento es tu identificación con Jesús. Tú perteneces a Él. Tú perteneces a Cristo y por lo tanto el mundo te verá diferente. Hermanos, ¿sabe por qué el mundo te aborrece? ¿Sabe por qué el mundo te aborrece tanto? Es porque primero aborreció al Señor Jesús. Jesús fue aborrecido aquí en el mundo. Lo trataron de demonio. Jamás creyeron que Él era el Hijo de Dios. Lo trataron de un falso predicador, de un falso ministro de la palabra de Dios. Jamás le creyeron. Ni aun sus hermanos creían en Él. El ministerio del Señor Jesús fue de total aborrecimiento de muchos, de tal manera que lo mataron crucificándole en una cruz. Jamás le creyeron. En el versículo 20 de San Juan capítulo 15, el pasaje que estamos compartiendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor trae aquí, hermanos, a coalición la noche de la última cena con sus discípulos, que Él lavó los pies. Jesús se mostró como siervo y dejándonos el mismo ejemplo de humildad y servicio. Pero ahora Jesús está aplicando esa misma actitud de servicio en otra situación. Hermanos, si el Señor recibió el rechazo del mundo y fue crucificado injustamente, ¿por qué pensamos que de ese mismo mundo vamos a recibir un trato diferente? Dice en el versículo 19 de San Juan: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos,
Toda persona que es del mundo recibe el aplauso del mundo. Hasta aún muchas personas que profesan ser cristianos reciben constantemente el aplauso del mundo. No tienen problemas con el mundo, se relacionan sin problemas con el mundo, hablan como el mundo, se comportan como el mundo, escuchan canciones del mundo, no tienen problemas con el mundo, se llevan con todo el mundo bien, porque siempre viven ocultando su identificación con Cristo. Ahora, ¿estas personas realmente son de Cristo o son del mundo? Porque Jesús en este pasaje dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hay cristianos que son muy amados por el mundo, intachables por el mundo. Pero ¿saben qué? Jamás esas personas declararon que son cristianos. Hermanos, hay una frase que dice, si Él cargó una corona de espinas, ¿por qué tú estás esperando una corona de gloria? Porque nosotros estamos esperando un trato totalmente diferente. En San Mateo capítulo 10, versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Queremos un trato diferente? ¿Queremos que nos traten diferente? No, hermanos, ya que Cristo lo pagó, Cristo ya recibió el desprecio, Cristo... Hermanos, el Señor dice, de la misma manera que a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. De la misma manera. Hermanos, todo este rechazo no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. El mundo no rechaza tu persona, sino que rechaza a Cristo, porque tú te identificas con Él. ¿Es así? Hermanos, lo que dice en San Juan, capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh, cuán difícil es llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Sí que nosotros los que andamos en la calle, cuánto desprecio, aborrecimiento, burlas cargadas recibimos todo el tiempo de las personas. ¿Y saben qué? Para nosotros eso no es ningún problema. Pero sí queda comprobado que es una gran realidad. Que el mundo aborrece la palabra de Dios, que aborrece el mensaje del Evangelio constantemente. Hermanos, hay diferentes opiniones en este mundo. Hay diferentes personas que son de diferentes equipos de fútbol. Hay personas que tienen diferentes ideologías. El mundo tiene formas de pensar totalmente diferentes. Pero hay algo que unifica el pensamiento del mundo. ¿Y sabes qué es? El rechazo de lo que el verdadero Jesús respecta. Y vamos a poner dos ejemplos. Un predicador una vez lo hizo. Existe el nazismo y el comunismo. ¿Sabe de qué estamos hablando? Y sabes que ellos no se llevaban entre sí. Ellos se aborrecían constantemente. Hubo muertes en medio de ellos. Pero ¿sabes qué? En medio de la intolerancia de estos dos grupos que no se toleran, que no se aguantan, que se matan entre sí, hay algo que los unifica a ellos. Los cristianos son aborrecidos por ambos grupos. Los cristianos son aborrecidos por ambos grupos. Es increíble. ¿Y saben por qué, hermanos? Al hombre le molesta, al hombre le enfurece que Jesús sea el Señor. Al hombre le molesta que Jesucristo sea el Señor, que sea el Rey de Reyes y que sea el Señor de Señores. Cuando Cristo se siente en su trono, al hombre le molesta.
Porque ¿sabes qué representa a Jesús ser Señor? Es el que gobierna mi vida, es el que sustenta todas las cosas, es el que merece toda mi obediencia, y el mundo no quiere obedecer a Dios bajo ningún aspecto. El hombre está rebelde a Dios, no le interesa a Dios y tampoco le interesa la persona de Cristo, no le interesa para nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Este odio del mundo hacia el cristiano nos identifica que nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Y eso debe quedarnos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de paso, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de aquí. Tenemos una morada celestial, lo que dice en San Juan capítulo 14, cuando el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor ha preparado un lugar, una morada para sus hijos. No somos de aquí. Estamos de paso. Estamos de paso por este mundo y no pertenecemos aquí, hermanos. ¿Hay un motivo por el cual aferrarnos a las cosas mundanas de esta tierra? No lo hay. Pertenecemos al reino de Dios. Cuando hablamos acerca que nosotros, hermanos, soportamos el sufrimiento, no nos importa que nos aborrezca el mundo, lo soportamos todo por causa de Cristo, no quiere decir, hermanos, que somos masoquistas, que nos gusta el sufrimiento, sino hay algo que nos sustenta, hay algo que nos da vida, y esa se llama la palabra gozo. Nos gozamos de padecer por una causa que no es en vano, que no es una esperanza vacía, porque nuestro Señor murió pero resucitó al tercer día y estamos sujetos a esperanza. Es una esperanza gloriosa lo que llama el apóstol Pedro. Estamos sujetos a una esperanza gloriosa. Glorifica al Señor. Hermanos, este gozo han experimentado los discípulos. Miren lo que dice en San Juan capítulo 16, versículo 20. San Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No importa lo que tengas que atravesar, tu tristeza que hoy tienes un día se convertirá en gozo, en alegría, porque verás al Rey de Gloria. Porque Él vendrá por ti. Porque Él vendrá por ti, hermano. Porque Él vendrá por nosotros y lo esperamos fervientemente. Hay una esperanza que está ardiendo en nuestros corazones, y lo que arde en nuestros corazones es la esperanza que tenemos de la venida de nuestro amado, de nuestro enamorado Jesucristo, el Rey de Gloria. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo odia a este Jesús que se mostró obediente, que se mostró con ejemplo, que se mostró santo, puro, que trajo palabra de esperanza, que trajo un camino de salvación, que murió por el pecador? Pero aún así el hombre aborrece a este Jesús que tiene misericordia del mundo.
¿Saben por qué el mundo aborrece a este Jesús? Es porque Jesús, este Jesús de la Biblia, expone su pecado. Este Jesús expone el pecado del hombre, lo saca a la luz. El mundo odia a Jesús porque Él expone su vida pecaminosa delante de los ojos de Dios. En San Juan capítulo 15, versículos 21 y 22, en el pasaje que estamos compartiendo: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Lo que habla Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 y 20 de la revelación absoluta de Dios para todos los hombres que quedan sin excusa, pero ahora mucho más quedan sin excusas después de la venida del Mesías, del Hijo de Dios. La revelación de Dios por medio de lo creado es algo absoluto, pero la venida de Cristo es más inexcusable. Revela el pecado del hombre, aún así mucha gente no se ven tan malas para recibir el castigo de la justicia divina. Hermanos, el hombre no tiene excusa para escapar del juicio de Dios, no solo por la revelación absoluta, sino también por la revelación especial que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo aborrece a Jesús porque su mensaje, el mensaje del Evangelio, es ofensivo hacia todos los hombres. Porque el mensaje del Evangelio no solamente es la buena noticia, sino que primero va la mala noticia. Primero va la mala noticia y luego exponemos la buena noticia. Y nadie quiere pasar por el proceso de la mala noticia. Jesús es el que confronta la vida del ser humano. ¿Por qué el mundo odia tanto a Jesús? ¿Por qué una persona odia tanto al Señor? Porque Jesús pone en evidencia, saca a la luz su pecado. No lo puede esconder porque este Jesús, que es santo, justo, lo saca a evidencia. Jesús atenta contra la vida del hombre, hermanos. Jesús atenta contra dos cosas del ser humano. ¿Y sabe cuáles son? Su autonomía y su imagen elevada que Él tiene de sí mismo. Porque Jesús le dice al hombre y te dice a ti y me dice a mí: no vales nada. Jesús te dice que eres un pecador. Jesús te dice que tú no eres la persona que tú crees que eres. Jesús es el que confronta tu vida. Es por eso que el mundo aborrece tanto al Señor. Es por eso que el mundo aborrece no solo a Jesús, sino también a los cristianos. Hermanos, eso le molesta al mundo. ¿No te ha pasado que cuando le has empezado a exponer del pecado a una persona, se empezó a poner incómoda? Se empezó a poner incómoda, quiso cambiar de conversación, o se quiso justificar, o quiso empezar a hacer berrinches, o a decir que él no es tan malo, que él también hace cosas buenas, que en aquel día del juicio no será tan así. Pasa. ¿Y sabes por qué? El mundo aborrece no solo a Jesús, sino a los cristianos por nuestra identificación con Él. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él primeramente nos dio su vida y también su mensaje. Él nos dio su vida. Él cambió nuestras vidas para siempre. Esas juntas para tomar, para alcoholizarte, para fumar, para hablar malas palabras, para un montón de cosas que solías hacer con tus amigos, ya no lo haces. Ahora te has apartado con tus amigos y tus amigos te dicen: ¿qué está pasando que no te reúnes? Hay un cambio de vida en ti, porque el Señor te dio su vida. Y esa integridad, esa vida intachable de santidad, también le molesta a tus amigos.
También le molesta a tus seres queridos. Y no solamente Él te dio su vida, sino que su mensaje. Ahora tú tienes palabras de vida en tu boca. Ya no hay palabras de chisme, de murmuración, de crítica, sino que hay palabras de consuelo, hay el mensaje del Evangelio en tu boca, hay palabras que animan y alientan al cansado. Hay un mensaje en tu boca. El verdadero cristiano, el nacido de nuevo, tiene un mensaje de vida en su boca. Tiene el mensaje del Evangelio. Hermanos, a medida que vivamos una vida santa, a medida que prediquemos el mismo mensaje, vamos a recibir el mismo rechazo que recibió nuestro Señor Jesucristo. En este resumen que he hecho, nos hacemos una pregunta: ¿qué debemos hacer al saber esta realidad? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer en medio de tanto desprecio? ¿Cómo vamos a reaccionar en este mundo? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a enojar? ¿Nos vamos a vengar? ¿Vamos a reaccionar con violencia? ¿Vamos a querer pelearle a la gente? ¿Vamos a reaccionar con odio en medio de este desprecio? ¿Cómo vamos a reaccionar? Bueno, te voy a decir cómo no debemos reaccionar primeramente. Romanos capítulo 12, versículo 17. ¿Están entendiendo, hermanos? Romanos capítulo 12, versículo 17. Serán por los ventiladores que no se escucha absolutamente nada. ¿Cómo no debemos reaccionar ante el desprecio y el odio del mundo? Primeramente, hermanos, no debemos reaccionar con venganza. No nos debemos vengar nunca. Dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y continúa diciendo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero dice en el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues. Cuando se burlen de ti, cuando te critiquen, cuando murmuren, cuando cometan falsas acusaciones, no te vengues, no hagas nada. Deja a la ira de Dios, porque Dios se encargará del mundo. Dios, el juez justo, se encargará de juzgar al hombre impío, al mundano, al que aborrece al cristianismo y al que aborrece a la persona de Jesús. Viene el día de la ira de Jehová y Dios pagará a cada uno según sus obras. El mundo no es condenado por hacer ciertas obras, por aborrecer a una institución, sino que el mundo es condenado por aborrecer a la persona de Jesucristo. Porque la Escritura dice que el que cree, San Juan capítulo 3, versículo 18, que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hay un rechazo a la persona del Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, cómo no debemos reaccionar es con venganza. No te vengues. Es el primero. Y el segundo es, cómo no debemos reaccionar es con autocompasión por nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. El Señor Jesús nos dejó el claro ejemplo. Es glorioso. Hermanos, ¿cómo sí debemos reaccionar? Gozándonos en el Señor siempre. Gozándonos de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Hermanos, debemos soportar. Debemos soportar en los tiempos de aflicción, en los tiempos de persecución. Porque cuando hablamos del término y de la expresión que debemos gozarnos y alegrarnos, estamos hablando en un término. Que el gozo del creyente es mucho más que un sentimiento, sino que va más allá de las emociones. El gozo es un estado profundo, una actitud de serenidad y de confianza que puede confiar totalmente en la persona de Jesucristo. En medio de las tribulaciones, que puede llorar sin sentirse desolado, que puede perder una batalla, pero se sabe ganador del combate, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y lo hizo más que vencedor. El Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha dado el gozo completo, eterno, para que nosotros vivamos en ese gozo, para que nosotros vivamos en esa plenitud, para que si recibimos el vituperio del mundo, eso no sea piedra de tropiezo para nosotros, sino que sea un motivo de gozo, de alegría, porque estamos padeciendo por una causa, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a San Juan, capítulo 15, pero ya en los versículos 26 y 27 hay una ayuda. Hermanos, dígale a su hermano que tiene a su lado, no estamos solos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El Señor nos ha dado su Espíritu. Hermanos, cuando hablamos de persecuciones, de vituperios físicos, déjeme decirle que las estadísticas hablan que los países musulmanes asesinan a un cristiano cada 5 minutos. Cuando alguien ha sacado la identificación que es cristiano, cuando uno es sorprendido orando con una Biblia o en una actitud sospechosa de alguna conducta cristiana, son asesinados, son muertos. Pero ¿saben qué? Estos cristianos mueren por una causa. Estos cristianos no se retractan ni vuelven atrás, sino que están gozosos de padecer por una causa. Hermanos de evangelismo, somos conscientes que cuando salimos a la calle, en cualquier momento, alguien se puede levantar con violencia y hasta aún nos pueden quitar la vida. Y por cierto, ya estamos comenzando en marzo. ¿Están gozosos? ¿Saben qué, hermanos? Vale el esfuerzo seguir. Vale el esfuerzo públicamente exponer nuestra fe. Vale el esfuerzo seguir anunciando a Jesucristo a los 4 vientos. Vale el esfuerzo seguir viviendo una vida íntegra delante de este mundo que es hostil y anticristiano. Hermano, no seas un cristiano secreto, oculto, te vas a esconder ahora porque sabes la realidad del vituperio, del desprecio, te vas a esconder. No, hermano. Muéstrate tal cual eres. Muestra a Cristo. Muestra al Señor. Muestra al Rey de Gloria que Él está en tu vida, que no tienes nada de qué avergonzarte. Y no importa lo que el mundo diga, estoy obedeciendo al Señor.
Eso es lo que importa. Oramos al Señor. Queremos darte toda la gloria a ti. Queremos darte toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación. Queremos, Padre, glorificarte a ti. Queremos, Señor, exaltarte por la obra soberana de Jesucristo en la cruz. Porque cuando llegaste a nuestras vidas, cuando se produjo la obra de regeneración, el nuevo nacimiento en nuestras vidas, tenemos una identidad y pasamos, Señor, a la ciudadanía celestial. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestras palabras, nuestra predicación ha cambiado de una vez y para siempre. Y el mundo ha notado todo esto de nosotros. Y el mundo ha identificado que somos diferentes, que somos distintos, que nos comportamos de diferente a ellos. El mundo ha identificado, Señor, que nosotros no queremos compartir las mismas cosas, los mismos pecados. Y muchos de ellos nos miran con desprecio, con odio. Señor, nos miran con desprecio. Y hay vituperios en sus labios, con palabras lisonjeras. Pero nosotros, Señor, estamos gozosos de padecer por causa de ti, Señor. Gracias porque en esta noche pudimos reflexionar por medio de tu palabra. Pudimos reflexionar por medio de la Escritura. Y nos sentimos tan identificados de la misma manera que tú le hablaste a tus discípulos, Señor, que el mundo los aborrecería. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Tuya es toda la gloria, Señor. Con estas palabras queremos animar a la iglesia, Señor, a que en medio de las adversidades tu Espíritu Santo está con nosotros, dando testimonio, dando poder a la iglesia, dando fortaleza a la iglesia. Con estas palabras, Señor, queremos madurar cada día, queremos crecer, Señor, como cristianos. Enséñanos cada día a vivir una vida que dé testimonio a todo el mundo, sin medir las consecuencias. Queremos honrarte con toda nuestra manera de vivir. Queremos darte toda la gloria a ti, Señor, por todo.